Buenas tardes amigos, le habla Jesús Castro en el programa que él tiene hace varios años, un encuentro con la verdad, basado en dos textos bíblicos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este caso, hablemos un poquito de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo a la tierra, después de miles de años en donde Dios permitió o luchó por la salvación de las gentes. El propósito de Dios es salvar a las gentes. Y para eso Noé estuvo predicando 120 años, dándole a la oportunidad a la gente que se arrepintieran. También los profetas anunciaban la desobediencia del pueblo, y por eso el pueblo era asolado, atormentado, en muchos casos fueron puestos en prisión. Por ejemplo, el señor de Babilonia, este señor se llevó a unos príncipes de Israel, entre los cuales estaba el profeta Daniel, es Nabucodonosor. Y entonces, dentro de esa partecita, Nabucodonosor tiene un sueño, y ese sueño lo inquietaba y le atormentaba, y buscó a los sabios, buscó a los personajes adivinos y todos ellos para que le dijeran qué se había soñado. Y nadie podía discernir o darle de qué había soñado Nabucodonosor. Y trajeron a Daniel, y Daniel dijo, deme unos días, y consultó Daniel con Jehová su Dios, con nuestro Dios. Y le reveló el sueño y le dice, tú eres, el sueño era una gran imagen, y la cabeza era de oro, los pechos eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro mezclado con barro. Entonces dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, pero después de ti se levantará un imperio inferior al tuyo, y entonces es el imperio de los medos y los persas. Y después otro imperio inferior, que fue el imperio griego. Y después del imperio griego viene el imperio romano, que semejan las piernas de hierro. Y después viene la Organización de Naciones Unidas. O sea, que se ha ido políticamente los tiempos donde se han cumplido parte por parte de ese sueño de Nabucodonosor. Por tanto, entonces, ya han pasado el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y ahora estamos viviendo en el tiempo de los pies de esa gran imagen, políticamente. Y dice la Biblia que esa imagen va a ser derribada por una gran roca. Recordemos que Jesucristo es la roca. Recordemos que Pedro en su predicación, en su epístola, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces podemos decir que San Pedro también pone de presente que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar de políticamente, ya está prácticamente en la vivencia de esa gran imagen en el periodo de los pies, en parte fuerte y en parte débil. Hoy podemos mirar que las Naciones Unidas son
con alianzas de todos los países y en parte son fuertes y en parte débiles. La OEA, o sea, Organización de los Países de Latinoamérica, y ya en Nicaragua el señor que supuestamente fue elegido ya quiere renunciar a la OEA, Organización de los Países Americanos. OEA, Organización de Pueblos o Naciones que se han unido para negociar, para también favorecerse mutuamente. Estamos viviendo en ese periodo políticamente en la gran imagen del sueño de Nabucodonosor. Pero miren lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12, entonces versículo 4. Dice el profeta, cierra el libro en el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces vemos aquí que los aeropuertos y las terminales de buses viven llenísimos de gente para irse de un lado a otro. Entonces la ciencia se ha multiplicado, se ha triplicado en gran manera, que ya tenemos internet, que ya tenemos satelitalmente muchas cosas, tenemos celulares. En el terreno de la medicina se ha multiplicado la ciencia y entonces ya se hacen injertos de corazón, de hígado, de riñones, la ciencia se ha aumentado a tal punto que ya le pueden mirar el feto a una señora con una máquina, y eso se llama ecografía. La ciencia se ha multiplicado en el terreno de la medicina. La ciencia se ha multiplicado en el terreno de la electrónica. La ciencia se ha aumentado en el terreno de lo que hoy llamamos los bombas nucleares, que la gente está temblorosa un momento a otro, quieren defender sus naciones, sus pueblos. Estamos al borde de una guerra nuclear, una tercera guerra nuclear. Entonces la ciencia se ha multiplicado aún en las armas. Vemos entonces esa parte donde dice la ciencia se aumentará. Y muchos correrán de aquí para allá en el terreno de la velocidad. Antes se andaba a lomo de mula, hoy se anda en Sputnik o en que ya la gente está viajando a la luna. Bueno, la palabra de Dios dice en Abdías capítulo 1 versículo 4 que aunque te remontares como el águila y sobre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el hombre está haciendo planes para ir a Marte, a Júpiter y a otros planetas. Inicialmente ya supuestamente ya fueron a la luna, y ya China también está llegando con unos elementos para ir a la China y están buscando de llegar a Marte. ¿Y qué dice la Biblia? Aunque te remontares como el águila y sobre las estrellas pusieres tu nido. ¿Cuál es el animal que más alto se remonta en el espacio? El águila. Y sin embargo, pues el primer Sputnik que llegó a la luna lo bautizaron que es que el águila. Y ahí sí podemos decir que la Biblia es católica. ¿Por qué? Porque ya hay textos bíblicos en la luna. Allá llegaron los astronautas y pusieron unos salmos en la luna. Entonces esa sí es católica, porque está, para la palabra católico quiere decir universal. Y la iglesia o las sectas o las estas no son universales porque no han llegado ni a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno, ni a otro poco de sistema solar. Solamente han estado en la Tierra, y en la Tierra no pasa a mayor de
7.000 habitantes en la tierra, 7.000 millones de habitantes, y también no pueden decir que todos los 7.000 habitantes son católicos, porque hay naciones que son musulmanas, otras son hindúes, y hay otros que son del gordito que es en China, Buda. En otras palabras, no son católicos todo el mundo. La palabra católico quiere decir universal, pero no están en todo el mundo. Por lo tanto, esa palabra no le cabe a las gentes. Vamos entonces a continuar, que políticamente ya estamos viendo el final. En el terreno de la ciencia, ya estamos viendo en el terreno de la ciencia, vemos el cumplimiento, pero en el terreno de la sociedad, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos será enfriada. Y podemos decir que dice la Biblia que como en los días de Sodoma y de Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucedió Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque Dios creó hombre y hembra, hombre y mujer. Y les dijo, fructificad y henchid la tierra y sojuzgadla. Por tanto, hay creación en el hombre con la mujer. Y el homosexual no puede decir que puede procrear porque no tienen ovarios, porque no tienen matriz. Entonces no pueden decir que nacieron mujeres. Así que por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Aquí estoy tocando asuntos de las señales del fin. Y en este caso, que es el tiempo del fin, en el sentido de la multiplicación de la maldad de la gente, porque la gente está abusando del sexo, está haciendo orgías, y ya en lo que dice la palabra de Dios, que como no han creído en la verdad, Dios los entrega a pasiones vergonzosas y se unen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esos son señales del fin. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, que no es lo que dicen las personas, son en este sentido, no son fantasías, sino son depravaciones. Depravaciones. Eso no es fantasía, es depravación del hombre que utiliza animales, del hombre que utiliza a hombres y mujeres que se utilizan a sí mismas. Entonces es depravación en el terreno del por qué Dios formó el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Y el que dice San Pablo, el que no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que quemarse. Entonces estoy hablando de la multiplicación de la maldad de los seres humanos, que son señales antes del fin. Pero también habla la palabra de Dios, la multiplicación de las sectas falsas, de los falsos profetas, de los que enseñan religiones totalmente adversas. Hay iglesias al mismo diablo, iglesias satánicas, iglesias para futbolistas como le hicieron al señor Maradona. Quieren a un lado dejar a Dios, y por eso estamos como en las que estamos. Y la gente no conoce ni siquiera su propia religión. No conoce la parte importante.
Yo podía decir así, resumir, que primero entender el universo, que eso no se hizo solo, alguien lo hizo el universo. Por esa razón es que hay leyes naturales, la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, la ley de la religiosidad, y hay otros seres. Y si hay leyes, debe de haber un legislador. Y también podemos contemplar la misma naturaleza, la belleza que hay en los paisajes, la belleza que hay en los animales, la belleza que es, yo le decía a un médico, la mejor maquinaria es esta. Tiene millones de células y todas funcionan perfectamente. Entonces, alguien hizo esta maquinaria perfecta, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hizo el universo, que te formó a ti y me formó a mí en el vientre de mi madre. Entonces estamos hablando de señales. Y esas señales se están cumpliendo. Y la última de las señales está en San Mateo capítulo 24, versos 14. La última señal. Y será predicado este evangelio por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pues muy bien, ¿cómo podemos decir que este evangelio está siendo predicado por todas partes del mundo? Porque lo predican por internet, lo predican por celular, lo predican por televisión, lo predican por la radio, lo predican por la prensa, lo predican por todas las partes del mundo. Y entonces estamos cerca a la venida de Cristo Jesús. Vino por primera vez cuando nació en un pesebre. Y dice San Juan capítulo 3 verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más tarde hablaré de lo que el señor Luis Toro predica sobre primogénito y unigénito, aclarando una cantidad de cosas que el señor Luis Toro no acabó de explicar en una de sus intervenciones por el Facebook, por el internet. Así que con el mayor gusto puedo decir que estamos en el tiempo del fin. Y si usted no se prepara para el encuentro con tu Dios, porque tú no tienes la vida comprada, lo que tienes es un poco de basura en su mente. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué hablas tú? ¿De qué? Habla de porquerías, de sexo, de trago, de borracheras, de orgías, de cómo hacerle mal a su prójimo. Pero no habla de las cosas sagradas de Dios. Así que, amigo, le invito a que se examine a sí mismo. Y el domingo pasado decía, asegúrate de ser un hijo de Dios. Entonces, cité unos versículos. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, según San Juan capítulo 1, versículo 12. La venta, Jesucristo le dijo a un personaje, Nicodemus, es necesario nacer de nuevo. También San Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces estoy hablando del que es nacido de nuevo y vive una vida correcta. Una vida que la pudiéramos decir sana y santa. La persona correcta no se roba las vueltas que le dieron en la tienda. No se roba como otros que van a los estados y buscan la manera de hacer trampas, como sucede aquí en la ciudad de Barranquilla, que la empresa de
de eléctrica fracasó porque la gente se colgaba de los postes para tener corriente gratuita. Ladrones, un poco de ladrones. Entonces, ahí está el asunto, que quién roba a quién. Ahí está de qué es una persona honesta. Cuando la persona dice yo soy una persona honesta, entonces entra en el terreno de la santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La persona correcta es en el terreno de la santidad. No va a levantar falsos testimonios contra su prójimo ni nada parecido. Así que, amigo, Dios lo bendiga. Estamos entonces en el cumplimiento político, en el cumplimiento científico, en el cumplimiento social, en el cumplimiento de religiones o sectas y por último en el cumplimiento de la predicación del Evangelio, porque Dios no quiere que usted muera sin Cristo. El que muere sin Cristo ya es condenado. No venga a tener disculpas, porque usted sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por eso San Juan el Bautista decía, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Les invito a poner un dedito así en la manito, a afiliarse o a suscribirse al programa Un Encuentro con la Verdad. Este es el mensaje que a la gente no le entra, no le gusta, ni siquiera a los grandes riquezas que tienen los personajes potentados, a los que son supuestamente intelectuales y otra cantidad de cosas. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que yo le invito a suscribirse a mi programa y con todo gusto le responderé a sus preguntas. Dios los bendiga. Buenas tardes.